Católico 57. Dios quiere hablarte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma a través de Canal 57, Canal Católico. Una alegría para mí poderme dirigir a todos ustedes, ahí donde ustedes se encuentran, y poder seguir compartiendo estos estudios de la Palabra de Dios, que sé que están siendo de mucha bendición, ya que he recibido ya varios correos de algunas personas que están comentando de que estos programas están siendo de bendición. Y esta es una alegría para mí poder estar siendo parte de la extensión del Evangelio, del Reino de Dios, a través de nuestra Santa Iglesia Católica. También pues recordarle que si usted quiere ser parte de este programa, puede comunicarse a nuestro correo electrónico o al canal 57 para poder preguntar de qué manera puede colaborar para que este programa se mantenga siempre en el aire. Y este día vamos a tratar un tema muy interesante. El tema que vamos a tratar está titulado Una vez más, Señor, el peligro de abusar de la gracia de Dios. Una vez más, Señor, y como paréntesis, el peligro de abusar de la gracia de Dios. Y si usted tiene su Biblia, quiero invitarle que me acompañe leyendo en el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 28. Jueces, capítulo 16, versículo 28. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sansón invocó a Yahvé y exclamó, Señor Yahvé, dígnate acordarte de mí. Hazme fuerte, aunque solo sea esta vez, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Y esta es palabra de Dios. Un solo versículo muy sencillo, queridos amigos, pero que es un versículo que tiene mucha enseñanza. Y vamos a ver por qué tiene mucha enseñanza. Lo leo nuevamente para poder explicar y vamos a explicar el contexto histórico en el que este versículo está enmarcado. Dice la palabra de Dios nuevamente. Sansón invocó a Yahvé y exclamó, Señor, dígnate acordarte de mí. Hazme fuerte, aunque solo sea esta vez. Por eso hemos llamado a este tema, solo una vez más, Señor. ¿Quién era Sansón? Vamos a entender de dónde viene este momento que Sansón está viviendo para poder entender esta enseñanza que la palabra de Dios nos está dando. Cuando Sansón está en este momento, él está capturado por los filisteos. Él había quedado ciego, le habían sacado sus ojos, pero también lo que había ocurrido era que Sansón estaba ya en ese momento derrotado por los mismos enemigos. Una serie de eventos que lo llevaron a él a esa situación, pero en ese momento en el que él ya estaba prácticamente pues desahuciado, si lo queremos llamar de esa manera, él le pide a Dios que le dé una última oportunidad. Por eso por eso acabamos de decir, entre paréntesis, el peligro de abusar de la gracia de Dios. Porque esta enseñanza, queridos amigos, nos tiene que enseñar que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no abusar de la gracia de Dios. Es cierto que, como dice San Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también tenemos que darnos cuenta que Dios también tiene sus límites. Es cierto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios de misericordia, pero hay un momento en que Dios también pone ciertos paros, pone ciertos frenos, y ahí donde vienen las consecuencias, como tratamos en otro programa anterior, del pecado o de las diferentes acciones que nosotros hacemos. ¿Quién era Sansón? Sansón nace de una manera milagrosa. Sansón fue una persona fue parte de los llamados jueces de Israel. Él nace en un momento de transición en el pueblo de Israel. Recién el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto, habían estado por muchos años en el desierto, luego entran a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel comienza un ciclo de levantamiento, de andar en alturas espirituales, luego caer en pecado, luego venía el arrepentimiento, el castigo, perdón, y luego el arrepentimiento, luego venía la misericordia de Dios y nuevamente se levantaban. Pero después de cierto tiempo, otra vez ellos volvían a caer en el pecado, volvía a venir el castigo,
volvía a venir el arrepentimiento y luego la misericordia de Dios. Y ese estaba en ese ciclo. Ellos estaban en un ciclo de estar bien, luego pecar, luego el castigo, luego arrepentirse, luego pedir perdón, luego Dios perdonaba y lo restauraba. Y así estaban dándole vuelta a esa situación. En esa coyuntura nace Sansón. Sansón nació de una manera milagrosa. Un día estaba la mamá de él en el campo cuando se le aparece un ángel, el ángel de Yahvé. Y el ángel le dice de que tenía que cumplir ciertos requisitos porque ella iba a quedar embarazada, iba a concebir un hijo y que este hijo iba a ser consagrado a Dios. La palabra que se ocupa era nazareo. ¿Quiénes eran los nazareos? En la Biblia se menciona a este grupo de personas que se consagraban a Dios. Ellos cumplían ciertos requisitos para poder mantener esa consagración. Era una consagración no permanente, era una consagración temporal, a diferencia de Sansón, que él sí iba a ser nazareo desde el momento de su concepción y tenía que ser nazareo hasta el momento de su muerte. ¿En qué se caracterizaban los nazareos? Eran personas que se dejaban crecer su cabello, nunca se lo recortaban. Aparte de eso, ellos tenían que vivir bajo una pureza ritual. Ellos no podían estar cerca de una persona que fallecía, ni siquiera podían estar cerca de algún pariente, ni siquiera su papá o su mamá o sus hermanos. Ellos tenían que vivir aislados prácticamente de cualquier tipo de impureza ritual. No podían comer nada que fuera relacionado con la uva o producto de la vid, no podían beber vino. Entonces ellos tenían que cumplir una serie de requisitos para poder mantener esa pureza ritual. Cuando en los nazareos, que eran los que se consagraban voluntariamente, llegaba el tiempo de su entrega, ellos venían, cumplían su tiempo de su voto, se rapaban el cabello en el templo, ofrecían un sacrificio y terminaba su periodo de voto o de consagración. Muchos hicieron ese voto, era una costumbre que se hacía en Israel, e incluso también eso se menciona en el libro de los Hechos, cuando San Pablo llega a Jerusalén y junto con otras personas, por recomendación de los padres de la iglesia en ese momento, él va al templo a cumplir los días del voto que él había hecho, se afeita junto con los otros, él mismo paga los gastos para que los otros sean afeitados cuando capturan a San Pablo en Jerusalén. Pero volviendo a Sansón, el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice claramente de que iba a concebir, pero que el niño iba a estar consagrado a Dios desde el vientre de ella. Y a ella tenía también que cumplir con requisitos, y los requisitos era que ella también tenía que abstenerse del vino, del producto de la vid, de diferentes tipos de producto como las uvas, las pasas, todo esto, de ciertos alimentos, y esto hacía que ella también quedara bajo ese estado de pureza ritual para que su hijo pudiera nacer como nazareo. Bueno, se le presenta el ángel, al principio ella pues se asusta, no sabe qué decir, le manifiesta esa cuestión a su marido, el marido pide que nuevamente, le pide a Dios que vuelva a aparecer ese ángel, que les vuelva a anunciar la situación, el ángel nuevamente se aparece, pero ahora viene el ángel y hace un milagro. Aquí se nota también, queridos amigos, una ignorancia en asuntos religiosos que esta gente tenía, porque este hombre, Manoa, se llamaba el papá de Sansón, él le dice a este ángel, él no sabía que era un ángel, él pues pensaba y sabía que era alguien sobrenatural, pero no sabía la dimensión de lo que era, y le dice, déjame y te voy a preparar un cabrito para estar contigo, y así te vamos a honrar, y este ángel le dice, tú no puedes ofrecer esto más que solamente a Dios. Cuando le lleva el animal, entonces dice la Biblia que este ángel tocó esta piedra donde había sido ofrecido, donde había sido puesto este animal ya preparado con el caldo, salió fuego de la roca y en ese fuego desaparece el ángel. Entonces el hombre se queda asustado, le dice a su mujer, vamos a morir porque hemos visto el rostro de Dios. Y me gusta mucho la declaración de esta mujer, porque la mujer de una manera muy sabia le responde a su marido, si Dios nos quisiera matar, nos hubiera matado y no nos hubiera anunciado todo esto, pero es porque Dios quiere que se cumpla un propósito. En esa situación nace Sansón y así él va creciendo. Cuando él llega ya a su edad de adolescente, a su edad de joven, él comienza a tener ya ciertos encuentros, ciertas situaciones que lo iban haciendo a él diferente a los demás. Pues su cabello largo, muchos lo pintan de una manera muy fornido o muy fuerte, como los físico-culturistas, porque una de las características de Sansón era que él tenía una fuerza descomunal. Pero a la par de esa fuerza, él no entendió el voto de consagración que él tenía. Y él comienza a vivir una vida totalmente lejos, fuera de los mandamientos que Dios había establecido.
Y una de estas situaciones es que él comienza a tener relaciones con personas que no convenían para su santidad como nazareo. Algunas veces pues se ha malinterpretado o se ha interpretado de diferentes maneras de que fue Dios el que permitía, otros que era Sansón el que andaba buscando ocasión. Lo único que se sabe es que Sansón comienza a tener tratos con los filisteos, enemigos de los israelitas. En esa situación viene ahora Sansón, se enamora de una muchacha, le pide a sus padres que se la consigan como mujer. El mismo papá le dijo que acaso no hay mujeres en Israel para que tú te tengas que fijar en una filistea, pero él insiste y ahí se ve que era un hombre, un muchacho caprichoso, que lo que él decía tenía que hacerse. Se van a este pueblo, a Timnat, se llamaba este pueblo, a buscar a esta muchacha, pues hacen el matrimonio, pero estando ahí viene Sansón y antes de llegar ocurre un evento. Un león, esto no lo vieron sus padres, un león joven viene y lo ataca. Pero como Sansón tenía una fuerza descomunal, dice la Biblia que Sansón agarró al león como que era un cabrito y lo despedazó y lo dejó muerto. Pero no le dijo nada a sus padres. Aquí viene este problema. Sansón se guarda lo que él había hecho porque él acababa de contaminar su voto de nazareato, porque había estado e incluso él mismo le había quitado la vida a un ser vivo. Él no podía estar cerca del cadáver de ninguna persona ni de ningún animal porque eso le contaminaba a él su voto, pero él mata a este animalito. Pero él no dice nada, se queda callado, se va a la fiesta y cuando está ahí, él propone una adivinanza. A los que estaban ahí invitados a la boda, a los hombres, a los muchachos de ese pueblo, les dice, les propone la adivinanza, porque varios días después, él regresa a ese mismo lugar, encuentra el cadáver del animal, pero había un panal de miel. Él recoge el panal de miel, se lo come y le da a sus padres, pero no le dice que lo había sacado del cadáver del mismo animal que le había matado. Entonces él estaba abusando de su voto que él había recibido. Estando ahí, él da la adivinanza y dice, bueno, díganme, del fuerte salió dulzura y del devorador salió comida. Y entonces los hombres empiezan a especular y de dónde podrá ser esto, porque él le había dicho, si ustedes me adivinan esto, yo les voy a dar a ustedes 30 vestidos, pero si no me lo pueden adivinar, ustedes me tienen que dar 30 vestidos a mí. Estos hombres presionan a la mujer le logra sacar a Sansón cuál era la adivinanza, la mujer se los transmite, Sansón se enoja, luego se va. Luego esta mujer es entregada a otro hombre. Cuando Sansón regresa, que le había pasado el enojo, se da cuenta que se la habían entregado a otro hombre, a su esposa, y él comienza a hacer ya su destrucción con los filisteos. Y ahí comienza la enemistad. Pero Sansón no vivió una vida muy correcta delante de Dios. Sansón empieza a abusar de la gracia de Dios. Y en ese sentido, en una ocasión incluso, él fue a pasar la noche con una prostituta y los hombres de esa ciudad estaban esperando la mañana para que él saliera y poderlo matar, pero él salió a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad, que eran estructuras gigantescas, se las echó al hombro y las fue a tirar lejos de la ciudad. Entonces, en esta situación, queridos amigos, es donde Sansón comienza a vivir su vida, una vida en donde él estaba juzgando al pueblo de Israel, estaba dándole mucha liberación al pueblo de Israel, se enfrentaba contra los filisteos, él solo, con una fuerza descomunal. En una ocasión, con una quijada de asno, logró matar a 1000 filisteos, a 1000 hombres, pero él estaba abusando de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto, queridos amigos? Por eso le hemos llamado que es el peligro de abusar de la gracia de Dios. Porque nosotros podemos ser servidores del Señor. Todos, usted que me está viendo por televisión, yo, todos estamos expuestos a esa situación. Podemos ser servidores del Señor. Podemos estar sirviendo a Dios. Podemos tener compromisos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, donde quiera que nosotros, o en nuestros movimientos, pero muchas veces estamos teniendo una doble vida. Hay muchos que tienen una doble situación, están viviendo de una manera oculta algunas cuestiones, pero tienen el concepto, tienen la creencia que de todo modo Dios los va a perdonar, Dios les va a ayudar. Y si bien es cierto que Dios nos ama, si bien es cierto que Dios es misericordia, pero también hay un momento que la ira de Dios se puede encender cuando nosotros abusamos de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros con respecto a esto? En primer lugar, nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Así como Sansón estaba consagrado a Dios, también nosotros estamos consagrados a Dios. El día que recibimos nuestro bautismo, la palabra de Dios nos enseña que somos también bautizados en el Espíritu Santo.
Es un error pensar que son dos eventos diferentes, como se enseña en algunas congregaciones no católicas, que le dicen a uno que primero uno tiene que aceptar a Cristo, que ya hemos hablado en otros programas anteriores que eso no existe. También después le dicen a uno, ahora usted tiene que bautizarse en agua y después de eso tiene que bautizarse en el Espíritu Santo como un evento totalmente aparte del bautismo. La palabra de Dios y también la iglesia y el catecismo nos enseña claramente que el bautismo en agua nos bautiza también en el Espíritu Santo, porque no solo recibimos el agua de nuestro bautismo, el agua que nos limpie la mancha del pecado original, sino que también en ese momento estamos recibiendo el sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Estamos recibiendo esa marca indeleble que nos convierte ahora en hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos consagrados, hemos recibido esa consagración, se supone que nosotros hemos muerto al pecado. Eso es lo que nos dice San Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 4. San Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hemos sido sepultados. El bautismo es una sepultura de nuestra vida antigua, de nuestra vida de pecado, de nuestra mancha de pecado. Por eso es que cuando un niño es bautizado, el bautismo es válido, porque desde que nacemos, así dice la palabra de Dios, en pecado me concibió mi madre. Nosotros traemos esa maldad, esa inclinación al pecado, esa mancha desde el momento que nacemos, que nos es quitada con el agua del bautismo, porque con el bautismo nosotros estamos muriendo para el mundo y resucitando a una nueva vida. Bautismo, precisamente eso significa sumergir. Somos sepultados con Cristo en el agua para luego resucitar a una nueva vida juntamente con Cristo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo San Pablo? Que debido a eso vamos a permanecer en el pecado. Quiere decir que podemos hacer lo que nosotros querramos, vivir como nosotros querramos. Definitivamente, dice San Pablo, de ningún modo. Los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Cuando nosotros hemos muerto al pecado, ahora vivimos en la gracia de Dios. Ese favor inmerecido que Dios ha extendido sobre nosotros. Y es precisamente ese favor el que nos debe a nosotros mantenernos firmes en esa gracia. Por eso es que en muchas ocasiones la Biblia, San Pablo, habla precisamente sobre eso, que debemos de permanecer en la gracia de Dios. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 2, San Pablo está recomendando que no debemos de tomar esa gracia en vano. Tenemos que tener mucho cuidado, querido amigo, de no abusar de la gracia. Hay un movimiento que pues tuvo mucha fuerza en nuestro país hace un tiempo, voy a omitir el nombre para no hacerles publicidad, pero este movimiento, esta persona, fundador, primero dijo que él era el otro, así se presentaba él. Él decía que San Pablo había puesto el fundamento, porque hay una parte del evangelio, de una de sus cartas que San Pablo dice, yo puse el fundamento, pero otro vino y edificó encima. Entonces él decía, yo soy el otro, yo soy el que ha venido a edificar lo que San Pablo puso como cimiento, ahora yo vengo a edificar sobre San Pablo. Pero después este señor, en su locura, él después empezó a decir que él era Jesucristo hombre, empezó a decir que él era Cristo aquí en la tierra. Y por último, terminó diciendo que él era el anticristo, se tatuó el 666 y ahora no sabemos qué es lo que ha pasado. Lo último que yo supe es que el IRS, que es como el Ministerio de Hacienda en los Estados Unidos, anda buscándolo por evasión fiscal y una serie de cuestiones. Pero bueno, este señor ha enseñado a su congregación que el cuerpo es el que peca, el espíritu está salvo para el día del Señor. Él rechaza toda la Biblia excepto las cartas de Pablo. Y en una de esas cartas, su versículo favorito es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que el nombre de ellos está relacionado con la gracia. Entonces él dice, entre más pecamos, más gracia hay. Porque el cuerpo es el que peca, el espíritu está salvo. Simplemente nuestro espíritu está encerrado
en el cuerpo de pecado. Cuando nosotros muramos y nuestro espíritu se libere de nuestro cuerpo, nuestro espíritu vuela al cielo y el cuerpo simplemente es enterrado, sepultado y ahí se acaba. Pero como estamos inmersos, estamos atrapados en este cuerpo y al cuerpo le gusta el pecado, le gusta el placer, pues que peque el cuerpo, pero nuestro espíritu está salvo. Fíjese qué filosofía más peligrosa la que está enseñando esta persona, porque le ha enseñado a su gente que pueden pecar, pueden hacer lo que quieran, porque lo que están haciendo es en su cuerpo. Su espíritu está intacto, ellos están salvos. Por eso es que ellos mencionan salvo, siempre salvo. Queridos amigos, la palabra de Dios nos habla que nosotros no debemos de tomar la gracia de Dios en vano ni como un juguete. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 a 2, precisamente dice San Pablo: y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él: en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. Entonces San Pablo nos está diciendo claramente, si nosotros somos cooperadores de Cristo, porque eso es lo que somos nosotros, somos cooperadores. En pocas palabras, también nosotros somos parte de la redención. También nosotros, aunque un poco fuerte, abusivo, quizás si lo queremos llamar de esa manera, también nosotros, al igual que nuestra Madre Santísima, somos corredentores, porque estamos coparticipando en la redención, estamos cooperando en la redención del ser humano, pero somos cooperadores de este mensaje de salvación. Y de esa manera nosotros tenemos que aprender a no recibir esta gracia en vano, no menospreciar la gracia de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar y a aprovechar y a vivir este tiempo de gracia en el que nosotros estamos viviendo. ¿De qué manera? Nosotros estamos buscando esa gracia de Dios para santificarnos, para hacernos santos, para hacernos semejantes a Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que en todas nuestras debilidades, porque aquí viene otra situación, en nuestras debilidades es la gracia de Dios lo único que nos debe de bastar. Hay un versículo que está en 2 Corintios también, capítulo 12, versículos 9 a 10, que ha sido motivo de mucha especulación. Este versículo se ha especulado mucho, que es con respecto a aquel famoso aguijón que San Pablo tenía en su carne y que muchos pues han tratado de darle diferentes explicaciones. San Pablo dice de que a él se le fue dado un aguijón. Él recibió mucha revelación. Él dice que él conoce a un hombre que fuera del cuerpo, pero se refería a él, o en el cuerpo, él no lo sabe, fue llevado al paraíso, fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas inefables, cosas que no hay manera de poderlas expresar. Cuando San Pablo regresa de su éxtasis, y me imagino que le preguntaron, ¿qué viste? Pues él no sabía expresar lo que él había visto, porque no tenemos nosotros, como seres humanos, un marco de referencia que nos permita comparar lo que San Pablo vio en el cielo. Fueron palabras, como él mismo dice, inefables, cosas que él escuchó que no hay manera de poderlas expresar humanamente. Pero dice San Pablo, pero para que esas revelaciones no me envanecieran, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteaba todo el tiempo. Y yo le rogué al Señor, dice San Pablo, en 3 ocasiones que me lo quitara. Y ese es el versículo que estamos leyendo, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Entonces muchos comentan o especulan que ese aguijón en la carne pues podía ser algún defecto físico que San Pablo tenía. Algunos dicen de que San Pablo estaba encorvado porque había recibido tantos azotes que le habían deformado su espalda y a él le costaba caminar. Otros han llegado a incluso, pues hasta risa da eso cuando uno escucha estas especulaciones que dicen que San Pablo estaba quedándose ciego porque en una de sus cartas él escribe, miren con qué grandes letras les escribo. Entonces dicen que como él ya casi no miraba, tenía que hacer la letra grande, pero no. Cuando dice San Pablo, miren con qué letras les estoy escribiendo, él estaba como diciendo, miren, les estoy recalcando otra vez lo que les estoy diciendo. No era que San Pablo estaba ciego. Ahora, ¿a qué se refería este aguijón que estaba San Pablo sufriendo? Y que el Señor le dice claramente, que te baste mi gracia. Es bien sencillo, queridos amigos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Cuando nosotros recibimos la gracia, es esa gracia que primero perdona nuestros pecados y que luego nos santifica. No podía ser una enfermedad porque para la enfermedad no funciona la gracia, sino la sanación. Entonces, la gracia funciona para nuestra salvación,
para estar en paz con Dios. Eso es lo que dice San Pablo también en Efesios. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces la gracia es la que sirve para nuestra salvación. Entonces, porque ahora el Señor le está diciendo a San Pablo que no se preocupe, que de todos modos ese aguijón, aunque lo estuviera fastidiando, mi gracia te basta. Es muy sencillo, queridos amigos. Cuando nosotros leemos esta historia y leemos el libro de los Hechos, los primeros capítulos, nos damos cuenta quién era San Pablo. Usted sabe muy bien que él era un fariseo muy aventajado a todos los de a todos sus contemporáneos, a todos los de su generación. Él era uno de los líderes, a tal punto que él se convierte en uno de los hombres más celosos de la religión judía, y tenía él una misión que él mismo se había impuesto, la de exterminar al cristianismo que se estaba expandiendo en ese momento. Entonces San Pablo comienza a tener autoridad por parte de los sumos sacerdotes del Sanedrín judío para poder capturar a los que estaban profesándose como cristianos, poderlos castigar y poderlos hacer renegar de su fe. En esa situación San Pablo pues andaba castigando a mucha gente y él participó. Dice la Biblia que cuando capturaron a Esteban, el primer mártir, los verdugos que mataron a Esteban, que lo apedrearon, dice la Biblia que guardaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando se habla de que guardaron sus ropas, significa que estos que iban a apedrear a alguien, iban a aplicar la pena de muerte, ellos se quitaban sus túnicas y las dejaban a los pies de la persona que iba dirigiendo la turba, dirigiendo el grupo. ¿Qué significa eso? Que San Pablo era el que estaba dirigiendo en ese momento a esa turba que con furia apedreó a Esteban. Entonces Saulo, que en ese momento así se llamaba, era un hombre que tenía mucho poder, mucha influencia, mucho celo religioso, pero mucho fanatismo y crueldad hacia el nombre del Señor. Entonces en esa situación él incluso pide cartas para salir de Jerusalén, ir a otras ciudades, a seguir haciendo lo mismo, castigando e incluso asesinando a aquellos que no querían o que no querían rechazar la fe cristiana y volverse al judaísmo nuevamente. Y todos conocemos la historia. Cuando San Pablo iba de camino a Damasco, pues recibió un encuentro con el Señor, él cayó de su cabalgadura y entonces es donde él recibe la conversión. Pero póngase a pensar en una cosa, querido amigo. San Pablo ya había recibido la gracia de Dios. Sus pecados habían sido perdonados. Jesús lo perdona, y cuando Jesús se le revela a Ananías, al que lo bautizó, Jesús mismo le dijo, no, déjalo, porque este es un siervo escogido. Ha sido escogido, pero también se le va a enseñar cuánto hay que sufrir por mi nombre, porque así como él hizo sufrir a otros, él también tiene que sufrir esta contradicción. Y sabemos todo lo que San Pablo vivió. Pero póngase a pensar en algo bien interesante, querido amigo. ¿Qué habrá pasado con San Pablo en sus momentos de soledad, en sus momentos de oración, cuando él estaba pues en sus caminos o él estaba solo en las noches y de repente venían aquellos pensamientos de Satanás, aquel aguijón, aquello que lo abofeteaba a él y se le acercaba y le decía, hoy sos cristiano, hoy andás predicando la fe que en otro tiempo querías destruir, porque eso se lo dijeron hasta con palabras. ¿Cómo es posible que ahora él ande predicando la fe que en otro tiempo él quería asolar? Entonces venía el diablo y le empezaba a recordar, o ya se te olvidó la cara de Esteban, aquella cara como ángel cuando tú diste la orden para que lo apedrearan. Ya se te olvidó la cara de aquellas mujeres, de aquellos niños, de aquellos hombres que tú castigaste hasta la muerte para que renegaran de este nombre y ahora tú andas predicando ese nombre, hipócrita, y quién sabe cuántas cosas Satanás le ponía en su mente, y él desesperado le decía al Señor, quítame este aguijón, ya no lo soporto. Pero ¿qué le responde Dios? Que no te importe, mi gracia te basta. Yo ya te perdoné esos pecados, ya no me acuerdo más de eso. Y esa es precisamente la gracia de Dios, cuando Él perdona nuestros pecados. Por eso dice San Pablo, por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, aquí vienen los insultos que Él recibía, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque en esos momentos de debilidad, él se acordaba de la gracia de Dios y eso le daba la fortaleza para seguir adelante. Por eso nosotros, queridos amigos, debemos esforzarnos en esa gracia, no tomarla en vano, no tomarla pues de una manera a la ligera que podamos estar abusando de ella, sino que debemos esforzarnos en esa gracia. Y esa gracia es la que nos ayuda a nosotros a estar fuertes espiritualmente. San Pablo se lo recomienda a su discípulo Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2,
versículo 1, donde San Pablo le dice, tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Algunas versiones dicen, esfuérzate en la gracia, mantente fuerte en la gracia. Y en esa gracia, mis queridos amigos, en donde nosotros debemos de sentar nuestra fortaleza. ¿Por qué? Hemos sido perdonados por nuestros pecados. Hemos sido perdonados de nuestras maldades. Hemos recibido esa gracia santificante, se le llama, porque es un favor de Dios que nos está haciendo santo, nos está llevando a la santificación, a ser semejantes a Cristo. Y cuando nosotros nos fortalecemos en esa gracia, es mucho más difícil para el enemigo venir y querernos botar. Porque, querido amigo, qué agradable vivir en gracia de Dios. Qué agradable vivir en un estado en el cual nosotros podemos estar contentos. Dice la palabra de Dios que hasta podemos saltar como corderitos de alegría porque tenemos ese favor de Dios. Pero qué triste, mi querido amigo, es cuando hemos pecado delante de Dios. Cuando nos sentimos humillados, nos sentimos avergonzados delante de Dios, sentimos aquella culpa por haberle ofendido, pero cuando nosotros vamos a su perdón, vamos a la reconciliación, nosotros salimos nuevecitos, rebosantes de alegría. Pero tenemos que tener el cuidado de no abusar tampoco de esa gracia, de ese favor. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacerle afrenta a la gracia de Dios. En la epístola a los Hebreos, capítulo 10, epístola a los Hebreos, capítulo 10, el escritor hace referencia precisamente a esta gracia, a este problema de no hacerle afrenta a la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto, mis queridos amigos, es bien serio. Porque si bien es cierto, la misericordia de Dios es grandísima. Decía Sor Faustina, es insondable. Significa que no se puede medir, no se puede alcanzar. Nunca vamos a poder penetrar. Ella habla del abismo de la misericordia. Un abismo que no se puede tocar, no tiene fin. Usted se lanza a ese abismo, nunca va a lograr llegar a tocar el fin. Pero es cuando nosotros nos lanzamos al abismo de la misericordia para vivir bajo el estado de gracia. No quiere decir que vamos a abusar de la gracia. Mire lo que pasó con Sansón. Él pensaba que por el hecho de que él tenía un voto de nazareato, él pensaba que por el hecho que él estaba bajo una protección de Dios, Dios lo protegía, Dios le había dado mucha fuerza, Dios le había dado mucha habilidad, mucho poder, él creyó que podía hacer todo lo que él quería. Y como decimos nosotros, se durmió en sus laureles. Y usted recuerda cómo fue que él perdió ese momento de gracia. Todos del que usted ha leído la Biblia, si usted la ha leído, sabe cómo fue lo que pasó. Él nuevamente se enamora de otra mujer. Una mujer que no era de su misma categoría espiritual. Y cuando estaba ahí, esta mujer se deja sobornar por los enemigos de Sansón. Le ofrecen dinero y la mujer, como Judas, traiciona a Sansón. Y le dice a la mujer, le dicen a la mujer que averiguara cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Sansón empieza a burlarse de ella y empieza a burlarse de los demás. Y él dice, bueno, si me atan los 7 rizos, los 7 guedejas en algunas versiones de mi cabellera y los amarran con un lazo de lino nuevo que no esté seco y los siembran con una estaca, entonces yo me hago como todos los hombres. Entonces vino la mujer, lo dormía en su regazo, hacía lo que él había dicho y cuando venía y ella creía que estaba ya débil, le decía, Sansón, los filisteos, y él se levantaba como que nada. Luego en otra ocasión le dice, no, es que lo que tú tienes que hacer es que si me atas con lino, con mimbres nuevos y me amarras, entonces yo me quedo como cualquiera. Y la mujer lo vuelve a dormir y lo amarra con el mimbre y nuevamente él se escapa. Pero estuvo jugando de esa manera. Pero hubo un momento en que la mujer se puso en un plan de llorar. Y cuando esta mujer empieza a llorar, le empieza a decir, tú no me amas, tú no me quieres, tú me desprecias, porque no me dices la verdad, siempre me engañas. Entonces dice la Biblia que el corazón de Sansón fue reducido, y lo dice con estas palabras, a mortal angustia. Ya no soportó más.
Y en ese momento Sansón le revela el secreto a esta mujer. Le dice, bueno, yo soy nazareo de nacimiento. Yo tengo una fuerza que Dios me ha dado porque yo tengo un voto. El día que a mí me corten mi cabello, que es la señal de mi voto, ese día yo pierdo mi fuerza. Pero lo que él no sabía es que ese día también él perdía la gracia de Dios, porque la fuerza no venía de su cabello, la fuerza venía del estado de gracia en el que él vivía. Pero él abusó tanto de esa gracia que él mismo dio testimonio, él mismo dijo cómo perder esa gracia. El enemigo se aprovechó, le quitó la gracia y Sansón cayó atado, prisionero, le sacaron los ojos y luego se convierte en el juguete de los filisteos. Queridos amigos, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque cuando nosotros caemos en esa situación, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. San Pablo mismo decía que él venía y se ponía en servidumbre, él golpeaba su cuerpo. Muchos miran en ese versículo que él está haciendo referencia pues a autoflagelarse, porque él decía, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido mensajero para otros, yo venga a quedar eliminado. Pero lo que estaba diciendo San Pablo era que él se disciplinaba a sí mismo, no se descuidaba, porque cualquier descuido podía ser caro para él en lo espiritual, y más para él, que era un mensajero del Evangelio. En la epístola a los Hebreos también se menciona con respecto a esto de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Hebreos 12, 14 al 17. Procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya hemos definido que santidad es ser diferente, ya no ser de lo mismo. Yo no recuerdo si en Canal 57 he mencionado esto, pero ya en algunos programas de Radio María ya lo he mencionado y en algunas comunidades, que a mí me gusta mucho la teología de Doña Florinda. Usted se acuerda de Doña Florinda en el Chavo del Ocho, aquel programa. ¿Qué era lo que Doña Florinda le decía? Decía a su hijo, vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma. Pero fíjese qué interesante. Doña Florinda vivía en un contexto de la vecindad. O sea que lo que le estaba enseñando a su hijo era que él podía estar en medio de la chusma, pero no ser de la chusma. Y siempre se lo decía cuando se enojaba y tenía el pleito con aquel personaje, Don Ramón. Y un día de estos, en una comunidad, precisamente hablábamos sobre esto. ¿Y a qué representa Don Ramón? ¿Por qué le mencionaba como la chusma? Entonces alguien dijo, ay, es que Don Ramón era bien pobrecito. Pero alguien dijo, no era pobrecito, era sinvergüenza. Y ahí por ahí va la situación. ¿Cómo era la figura de Don Ramón? Un hombre sinvergüenza, un hombre que no pagaba la renta, un hombre que no trabajaba, un hombre que no quería trabajar, e incluso le estaba dando el mal ejemplo a su hija, porque cuando llegaba el señor Barriga, el casero, él se escondía y le estaba enseñando a su niña también a ser sinvergüenza, decirle que no estoy. Y ya salía la chilindrina, dice mi papá que no está. Esa era la chusma, queridos amigos. Y este personaje vivía en la chusma, pero ¿qué le decía la mamá? Primero le decía tesoro. Espiritualicemos eso, queridos amigos, porque parece jocoso, parece divertido, pero tiene mucha enseñanza. Cuando escuchamos que le dice tesoro, dice la Biblia que nosotros también somos el tesoro de Dios. Nosotros somos su especial tesoro. Y también Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y al no ser del mundo, no debemos de dejarnos contaminar, queridos amigos, por el mundo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Procurar la paz con todos y la santidad, ser diferentes, ya no ser igual. No tenemos por qué ser como los otros. Es más, le dice Dios al profeta Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Y aquí comienza el escritor a los Hebreos a darnos una idea de cómo se puede llegar a perder la gracia de Dios. Primero dice, para que ninguna raíz de amargura retoñe ni os turbe y por ella llegue a inficionarse la comunidad. ¿Qué es lo que está diciéndonos acá? Que el camino para perder esa gracia es cuando entra la amargura en nosotros. Esa amargura entra cuando dejamos de tener esa alegría en el Señor. Y esa alegría se pierde cuando estamos en un estado de pecado y no de gracia de Dios. Y usted lo puede saber, querido amigo. Hay mucha gente que vive en amargura, viven amargados porque no viven en paz con Dios.
Al no vivir en paz con Dios, no solamente están amargados ellos, sino que quieren amargarle la vida a todos los que están a su alrededor. Quiera Dios que nadie que nos esté viendo en este momento pueda estar en esa situación. Si no, pues tiene que pensar en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que no haya ninguna raíz de amargura que retoñe ni os turbe y que por ella llegue a inficionarse la comunidad, a infectarse la comunidad. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú. Esos son los que no les importa la vida espiritual. Esos son los que viven la vida y viven una religión, pero no viven una comunión con Cristo. Simplemente pues van, participan, hasta sirven, pero no tienen una vida de devoción, no tienen una vida de amor hacia el Señor. No sea ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque hay muchos que a la primera oportunidad cambian en la gracia de Dios por cualquier plato de comida. Ya sabéis, versículo 17, cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Y esto, queridos amigos, nos lleva a pensar en aquellos casos difíciles que se van a dar en aquel último día, donde muchos van a llegar delante del Señor y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos esto. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Pues no te conozco. Fuera de aquí, tú no eres parte de esto. Y entre todos estos hay un caso todavía más difícil, que es aquel que el Señor cuenta aquella parábola, que el reino de Dios es como una fiesta de bodas, en donde entró mucha gente, pero cuando el anfitrión, el dueño de la fiesta encontró a uno que ya estaba sentado. Fíjese que ese ya estaba sentado en la mesa, ya le iban quizás a servir el banquete, cuando se le acerca el Señor y le dice: bueno, ¿y a ti quién te invitó? Porque él no estaba vestido para la boda y tuvo que ser sacado fuera a las tinieblas, como dice. Pero ese, imagínese, querido amigo, ese ya, según él, ya estaba seguro, ya estaba sentado, y de ahí lo han llegado a levantar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice el Señor claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el peligro que nosotros tenemos es que esta libertad que hemos recibido como hijos de Dios la podemos cambiar en un libertinaje. Cuando nosotros esta libertad la cambiamos en libertinaje, ahí vamos, queridos amigos, como esos camiones llenos de arena, en pendiente para abajo y sin frenos. Nada lo va a detener, va a la perdición. Y eso lo dice el apóstol Judas en los versículos 3 y 4 de su epístola. Si usted se fija, no mencioné capítulo porque Judas solo tiene un solo capítulo y solamente tiene estos versículos 3 y 4 entre toda la epístola. Versículos 3 y 4. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos, animarlos. Esto, exhortar, quiere decir eso: animarlos, aconsejarlos, a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y nuestro Señor Jesucristo, y Señor nuestro Jesucristo. Son impíos que se han infiltrado dentro de la iglesia y que están causando daño dentro de la iglesia porque están sirviendo de escándalo, de tropiezo para que otros caigan de diferente manera a través de sus actitudes, para que uno pierda la paciencia, pierda el amor, se enoje, y de esa manera van haciendo que uno vaya perdiendo la gracia. Otros que entran ya con el propósito de buscar algún otro tipo de beneficio o incluso pues de causar ya propiamente el daño dentro de la iglesia. Se me viene a la mente la idea, una historia, algo pues que me contó una vez una persona, un sacerdote muy querido, muy amigo por mí. Y este sacerdote me estaba contando, fíjese qué terrible lo que le ocurrió. Este sacerdote llega, fue en otro país, no fue acá en nuestro país, y a este sacerdote se le acerca un día una mujer y le dice: padre, yo quiero pedirle un favor. Imagínese qué terrible, querido amigo. Una mujer, él me dice que era una mujer muy bonita, joven, muy guapa, muy bien vestida, muy distinguida, y le dice: padre, yo le quiero pedir un favor. Yo no me quiero casar, pero yo quiero tener un hijo. Yo quiero que usted sea el papá de ese niño.
No le estoy pidiendo ningún compromiso, ninguna responsabilidad, solamente quiero tener un hijo suyo. Ahora, dése cuenta que esta persona lo que le está diciendo a un sacerdote. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Se han introducido solapadamente, porque ella andaba en la iglesia, andaba sirviendo en la iglesia, pero está señalada por la Escritura para perdición, porque si no se arrepiente, será condenada esta pobre persona. Fíjese qué tremendo, querido amigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el problema de Sansón, de no abusar de esta gracia de Dios, de no caer en ese momento de perder esa gracia de Dios, esa gracia santificante. En conclusión, vamos a leer 2 Pedro capítulo 3, versículos 14 al 18. Segunda Pedro capítulo 3 versículos 14 al 18, y estos versículos, especialmente el versículo 18, es uno de mis versículos favoritos. Por lo tanto, queridos, dice San Pedro, en espera de estos acontecimientos, San Pedro está hablando de los acontecimientos que van a ocurrir previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acontecimientos de catástrofes y una serie de cataclismos a nivel cósmico, mundial, etcétera. Esforzaos, dice San Pedro, esforzaos por ser hallados en paz ante Él. ¿Qué significa esto? En vivir en paz con Dios y morir en gracia de Dios. Esa es una de las cosas que debemos de pedirle a Él. Tenemos que vivir y morir en gracia de Dios. Pedirle al Señor la gracia. Mire, querido amigo, tenemos que pedirle al Señor hasta la gracia para morirnos. Porque es inevitable, un día vamos a tener que pasar por ahí. Pero lo importante es pedirle al Señor, dame la gracia de morir bien. A mí me gusta mucho una congregación de nuestra iglesia, una congregación de nuestra iglesia católica, que precisamente hablan de un retiro de la buena muerte. La primera vez que yo escuché eso me pareció un poco tétrico. Dije, ¿de qué están hablando? Retiro de la buena muerte. Pero cuando yo conocí de qué se trataba, muy interesante. Todos los meses ellos hacen un retiro en donde hacen un examen de conciencia, una valoración de cómo vivieron el mes anterior. Ellos vienen, se confiesan y ellos se preparan por si este mes que viene les toca irse. Si no se fueron, pues nuevamente lo vuelven a hacer el siguiente mes, y así todos los meses ellos están preparándose por si el próximo mes les toca presentarse delante de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo precisamente acá la palabra de Dios, que seamos encontrados, hallados en paz ante Él, sin mancha, sin ningún tipo de tacha. Porque la paciencia de nuestro Señor, juzgadla, dice San Pedro, como salvación. Dios nos está extendiendo su gracia, nos está extendiendo su misericordia, pero no tenemos que abusar de esta gracia. Esta gracia, esta paciencia, debemos de juzgarla como salvación, como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque ella hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Por eso tenemos que buscar el magisterio de la iglesia para la interpretación correcta de la palabra de Dios. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta. Este es un punto importante. Tenemos que vivir alerta, los ojos bien abiertos, los sentidos bien atentos, para que no venga el enemigo y no trate de ganar ventaja contra nosotros. Vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Por eso tenemos que estar advertidos, debemos de vivir alerta, no sea que venga y el enemigo a través de otras personas o otras circunstancias trate de sacarnos o de hacernos caer de esta gracia que nosotros hemos recibido. Al contrario, dice San Pedro, debemos de crecer en la gracia. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado con abusar de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado de abusar con la gracia. Tenemos que tener mucho cuidado de desperdiciar la misericordia de Dios. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Tenemos que estar atentos a las acechanzas del enemigo, pero más que todo, queridos amigos, tenemos que amar mucho al Señor. Para poder disfrutar de la gracia de Dios, tenemos que tener un corazón que realmente ame al Señor. Esa es la base de todo. Si nosotros amamos al Señor, queridos amigos, nunca vamos a despreciar esta gracia que nosotros hemos recibido. Recuerde siempre el caso de Sansón. Sansón pudo haber evitado esta situación, pero él abusó de la gracia de Dios. Que no nos ocurra a nosotros lo mismo. No abusemos de la gracia de Dios, sino que al contrario, como dice San Pedro, crezcamos cada día más
en esta gracia santificante para que un día seamos semejantes a Él cuando lo veamos a Él tal y como Él es. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado en sintonía de su programa Camino hacia Roma, y con la ayuda del Señor nos veremos y escucharemos en nuestro próximo programa. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea. Canal Católico 57. Dios quiere hablarte.